Bienvenidos a La Zairita, un nuevo programa aquí por Nacional TV Perú, por supuesto. Una vez más estamos aquí ya produciendo este programa porque hay harta noticia que es muy relevante. A su misma vez también nos indigna porque vamos a empezar quizás este programa dando buenas y malas noticias, haciendo un poco de memoria histórica, recordando hechos trágicos pues de nuestro país, hechos negros, cruciales, aberrantes, que jamás, de los jamases debemos volver a repetir, ¿no? Entonces, vamos a iniciar el programa con el primer tema, no sin antes pedirle, por supuesto, que compartan este en vivo, que compartan el programa por todas las redes sociales, porque nos ayudan mucho con sus reacciones, sus comentarios. Y dicho sea de paso, voy a estar leyendo algunos de los comentarios para también saber, para también retroalimentarme de cómo también la gente está pensando y qué es lo que realmente siente con respecto a cada noticia que vamos a ir desglosando el día de hoy. Vamos a iniciar, por supuesto, con esta noticia. Prácticamente nos han confirmado lo que todos ya sabíamos, es que este par de violadores de derechos humanos que estamos viendo en pantalla, tanto Montesinos como Alberto Fujimori, bueno, son culpables de otra masacre perpetradas durante el gobierno dictatorial de Fujimori. Y bueno, esta vez, en el caso de Pativilca, ¿no? El caso de Pativilca, en donde fueron asesinados a sangre fría 6 personas que eran agricultores. Incluso hubo un jovencito de 17 años que fue asesinado, ¿no? Con balazos en la nuca, les quemaban con soplete en las partes íntimas, una cosa aberrante, indescriptible. Pero bueno, ya todos sabemos perfectamente qué calaña es esta gente, que hoy andan bajo una estela de impunidad. Uno está en su casa, ¿no? Supuestamente porque está muy abuelito, ¿no? Supuestamente porque es, se podría decir, el benefactor de un indulto trucho, ilegal. Y el otro que también está esperando ansioso salir en el 2026, o sea, acá un par de añitos más, de prisión, ¿no? De prisión por cumplimiento de condena. Y eso lo vamos a ahondar más adelante porque es increíble, ¿no? Inverosímil. Que en este caso Montesinos, pues con más de 40 sentencias, escúchelo bien, 40 sentencias, vaya a salir acá nada más en el 2026. Entonces con eso, y también vamos a hablar sobre Pedro Castillo, evidentemente, vamos a hablar también sobre Pedro Castillo, porque se ha entregado uno de sus sobrinos, y bueno, dicho sea de paso, ya con esta entrega, ¿no? Mejor dicho, con esta cumplimiento, o mejor dicho, esta puesta en orden por parte de Frei Vázquez Castillo, bueno, ya no hay sobrinos prófugos, ¿no? Entonces ya se acabó, pues, ¿no? Toda esa pantomima, ¿no? Ay, que los sobrinos, bueno, ahí está. Frei se ha entregado ya a la justicia. Vamos a ahondar también ese tema porque hay algunas cosas que no cuadran y es necesario poder escarbar un poquito más para saber de qué se trata todo esto, que ya sabemos todos que es todo un complot, una narrativa. Pero bueno, lo importante, creo yo, es que ya no hay, ¿no? Esa bendita marmaja de la derecha que prácticamente a Pedro Castillo los indicaban de cualquier cosa y de todo, y a su vez también le decían, ¿no? Ah, pero tus sobrinos están prófugos. Bueno, ya no hay sobrinos prófugos, señores, ya no hay sobrinos prófugos de Pedro Castillo. Y también vamos a hablar finalmente de los intocables de la corrupción, un señalamiento importante contra Vizcarra, el expresidente Vizcarra. Y bueno, también vamos a hablar un poco más de eso porque este señor, el que le regaló pues más de 70.000 millones de soles a la Confiep, así, al Cash as Cash, abrió la bóveda del Tesoro Público y le dio 70.000 soles, 70.000 millones, perdón, bueno, fueran 70.000 soles, 70.000 millones de soles a la Confiep a través de este programa de Reactiva a los Ricos, porque Reactiva a Perú nadie reactivó, todos se murieron. Y es más, no tan solo hablo simbólicamente, económicamente, sino de verdad 200.000 personas fallecidas durante su mediocre gestión. Bueno, eso y mucho más vamos a hablar el día en el programa de hoy. Corre video.
Ok, bueno, empezamos entonces con el tema número 1, Fujimori culpable de caso Patti Vilca. Sí, no es él, no es Fujimori quien ha dicho, sí, yo soy el culpable, yo di la orden, bueno, fuera, ¿no? Porque este sujeto nunca le ha pedido perdón a las víctimas de Barrios Altos, ni de La Cantuta, ni de ninguna de las víctimas de los seres queridos, de los deudos, a toda la gente que mandó él a matar, a masacrar, sabiendo que eran inocentes. No hubo ninguna disculpa, no hubo ningún pésame siquiera por la pérdida irreparable de gente inocente, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, fuera, pues, ¿no? Que dijera, bueno, yo soy culpable, lo siento, disculpe, nada, o sea, nada. Un psicópata completo, ¿no? Un psicópata que quiere morir en su ley, porque decir lo contrario también debilita, ¿no? Debilita el alcance del poder que tienen actualmente, el poder político y empresarial, que le ha heredado, ¿no? A mismo estilo de una dinastía china, japonesa, donde quieran sacar, le ha heredado toda esa herencia y esa carga psicopática, ¿no? A su hija Keiko Fujimori. Y bueno, finalmente ellos no pueden, no saben decir perdón, lo siento, aceptar sus culpas, porque son unos cobardes. Entonces ellos tienen que morir en su mentira, porque decir lo contrario no solamente va a causar que retornen a la cárcel o va a causar que la justicia se dé finalmente en nuestro país, sino que también le quita puntos, ¿no? A esta mafia organizada, hecha partido político, más conocido por ahí como la banda criminal naranja, ¿no? La naranja mecánica, la naranja complotadora, golpista, y esa misma naranja que tenemos en el Parlamento. Y bueno, finalmente ellos tienen que sostener esta mentira y ahora hay todo un programa nacional, hay una cruzada nacional por todos los medios de manipulación para lavarle la cara a estos genocidas, ¿no? Para empezar con Fujimori, ahora lo quieren vender como el abuelito, ¿no? Como el viejito que está a punto de irse al otro mundo, pero lo real es que este señor desde ya tenía en la prisión mucha influencia, mucho poder, no por algo era la visita, ¿no? La visita más importante de todo el clan naranja, de todos los operadores de esta mafia, que iban a pedirles o la bendición o un consejo o lo que sea a este señor que ha violado derechos humanos, que es el autor mediato, el que dio la orden en el caso de Patti Vilca, que vamos a tocar acá, sino que ellos tienen que reproducir lo que aprendieron y lo que significó Fujimori en la década de los 90, ¿no? Ellos sueñan con una segunda dictadura, ellos sueñan con tener el poder absoluto para levantarse el país en peso y no pagar ni tener consecuencias por estos crímenes, ¿no? Entonces recordemos un poco el caso de Patti Vilca, recordemos que fue un trágico suceso, una masacre el 29 de enero de 1992, que dicho sea de paso, han pasado ya más de 20 años y recién el año pasado, en el 2023, se inició el juicio oral por este caso, por la masacre de Patti Vilca. O sea, imagínense ustedes, después de más de 20 años, los familiares de los asesinados en este caso, recién están viendo estelas de que por fin sus familiares van a alcanzar justicia. Entonces, 6 personas asesinadas, agricultores en los anexos del distrito de provincia de Barranca, Patti Vilca, región Lima Provincias, a quienes la dictadura los indicaba falsamente de senderistas, ¿no? Cuando no había ni una sola prueba, no había ningún señalamiento, solo era una práctica de amedrentamiento y de terrorismo de Estado sistemático para causarle temor a la población en general, sobre todo en zonas rurales, no porque habían senderistas, sino porque la gente del Ande, que no tiene que comer, que tiene vidas miserables, que finalmente no tienen salarios o ingresos mínimos y justos, que le pagan, pues, o mejor dicho, no les pagan, tienen que regalar lo que producen en la tierra. Bueno, finalmente son los sectores sociales que tienen mucho que reclamar. Y ante la dictadura instalada a partir de los años 90 por Fujimori, no se iban a quedar callados. De hecho, no lo hicieron.
hubieron diferentes movimientos, espacios, asociaciones, agrupaciones, en fin, comunidades enteras que se opusieron a la dictadura y al régimen de Fujimori. Entonces bastaba para que Fujimori identificara a la oposición social de por ese entonces para mandarlos a secuestrar, torturar y asesinar. Y ese fue el caso de estas personas, como repito, un jovencito de 17 años, Ernesto Arias Velázquez, incluso, ¿no?, lleva mi apellido, 17 años en el año 92. Mientras yo nacía, él perdía la vida de esta forma, ¿no? Bastante crudo, ¿no? Bastante crudo. Y bueno, también fueron asesinados John Calderón, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte, 25 años, Felandro Castillo Marrique, de 38 años, Pedro Agüero, de 35 años, y César Rodríguez, de 29 años. Ninguno superaba la edad de los 38 años. O sea, personas jóvenes, ¿no? O sea, personas que estaban en la juventud y en la madurez, pero que eran bastante jóvenes. Entonces, recordemos que Jorge Ortiz Manta, el técnico del ejército y ex miembro del grupo Colina, confesó su participación en la masacre durante una audiencia. O sea, acá no estamos levantando falsos, suposiciones, no. Estamos hablando de que el autor directo, ¿verdad? O sea, el que apretó el gatillo confesó que en Pativilca, el ejército paramilitar de Fujimori, este escuadrón de la muerte llamado el Grupo Colina, masacró a estas personas y él integraba ese grupo, ¿no? Entonces, operaban bajo las órdenes de Hermosa Ríos durante el mandato de Alberto Fujimori. Y Montesinos simplemente era el nexo, el que cuadraba las cosas, el que sobornaba, silenciaba, coordinaba y era un asesor que más parecía en realidad no asesor, ¿no?, sino un capo de la mafia, ¿no? Porque estamos hablando en niveles de pobredumbre, de amoralidad, de desadaptación, creo yo, ¿no?, del entendimiento humano, y que en esas épocas ya se complotaba y se graficaba plenamente quiénes eran Hermosa Ríos, Montesinos, Fujimori. O sea, el cuadro, por así decirlo, jerárquico de mando, bueno, ahí está la Constitución. El presidente de la República ordena y las Fuerzas Armadas actúan. Ese es el orden. Luego que se hagan los locos, no, que yo no tuve nada que ver, que solamente fue Montesinos. Bueno, ese es metedura de dedo. Pero lo real es que Montesinos es, por supuesto, el responsable y el culpable, el autor inmediato, y los que apretaron los gatillos son los autores inmediatos, pero él fue el que dio la orden de acabar con la vida, quien armó un grupo paramilitar, imagínense ustedes, paramilitar, no utilizó el ejército del Perú para combatir senderistas, para combatir a los subversivos, no, creó un escuadrón paramilitar, o sea, fuera del esquema formal del ejército, pero compuesto por militares, exmilitares, para que no paguen ni rindan cuentas, ni involucren al Estado, ni rindan cuentas por los crímenes que iban a cometer. O sea, todo estaba cuadrado para que ellos tuviesen, ¿no?, su banda de sicarios en cualquier momento y no paguen, por supuesto, consecuencias por los homicidios que cometían, ¿no? Entonces, ahí estábamos viendo la foto de Montesinos cuando acepta que él ha sido, ¿no?, ha sido parte de esta, ahí vamos a verlo, ha sido parte, ¿no?, de estos cargos que se le han imputado por homicidio y desaparición forzada en el caso de Pativilca. Y lo estamos viendo a este monstruo, ¿no?, Vladimiro Montesinos, quien, como mencionaba al inicio, tiene más de 40 condenas, una reparación civil de más de 537 millones de soles, o sea, imagínense, ¿no? O sea, todo el perjuicio que le causó al Estado. Claro que no le han podido incautar, pero ni un solo sol a este sujeto. ¿Dónde están los 500 millones de soles? ¿A qué bolsillos, a qué casas, a qué cuentas fiscales en paraísos fiscales? ¿A qué partidos políticos
¿Dónde están esos 500 millones de soles? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer todos, porque el dinero no se esfuma, el dinero no desaparece, el dinero no lo han enterrado, el dinero está circulando desde aquellas épocas manchado de sangre inocente, y que hasta el día de hoy sostienen estructuras criminales que se hacen pasar por partidos políticos, por empresas, en fin, lavado de activos en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, 500 millones de soles que se ha calculado más o menos la reparación civil de este sujeto, pero el perjuicio al Estado seguramente es mucho mayor. Y bueno, algunas de las sentencias, para no tener que pasar lista a las 40 que tiene este asesino, vamos a hablar de algunas, como por ejemplo la de usurpación de funciones, le dieron 9 años en el 2002. Los diarios Chicha, ¿no? Al mismo estilo de Montesinos y Fujimori, hoy estamos viendo panfletos como, bueno, algunos panfletos no los quiero mencionar a todos, pero ya ustedes saben qué panfletos me estoy refiriendo. Aquellos panfletos que sirven para lavarle la cara a las dictaduras, a los que cometen crímenes de lesa humanidad, así como lo hacen hoy con Dina Boluarte, ¿no? Así como lo hacen hoy con Dina Boluarte, pero en su momento fue juzgado Montesinos a 8 años por los diarios Chicha. Enriquecimiento ilícito en el 2006, 10 años le dieron a Montesinos. Tráfico de armas a las FARC. O sea, esto no es una suposición, un chiste de los caviares, un cuento de Vizcarra y de Verónica Mendoza. No, traficó armas a la FARC. O sea, eso es lo que hacía el gobierno de Fujimori en los 90, ¿no? Pero ahora dicen ellos haber sacado al Perú pues del narcotráfico, acabaron con el terrorismo, con el narcotráfico, y que hicieron pues al Perú una potencia mundial. No, en los 90, señores, esta gente sacaba y traficaba armas a la FARC, ¿no? Que dicho sea de paso, un movimiento revolucionario colombiano, que también tuvo sus luchas ahí en Colombia, y que hasta el día de hoy tienen presencia política en este país, ¿no? Entonces, decían luchar contra los terroristas aquí, que también era un movimiento político que tomó las armas en su momento, pero por otro lado les daba las armas a otro movimiento revolucionario en Colombia para que se enfrente al ejército colombiano, ¿no? Entonces, la hipocresía a más no poder. Aquí, señores, no estamos hablando de gente con principios, de gente que tiene una ideología. Hay gente que dice, bueno, yo soy neoliberal, soy capitalista, yo soy liberal. Y Fujimori no es nada de eso, señores. Fujimori no tiene ideología. Fujimori simplemente es un vil delincuente que se ha movido siempre por el dinero. Aunque sangren sus oídos, aunque se escalden, aunque no lo quieran escuchar, esa es la verdad. Y ahí lo estamos viendo. Fujimori culpable del caso Pativilca, porque sí, pues, es Vladimiro Montesinos quien está aceptando la culpa, pero él no trabajaba ni se mandaba solo, sino que él tenía un jefe y su jefe directo era Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, no se olviden compartir, porque también hay que escuchar a Montesinos aceptando la culpabilidad en el caso de Pativilca. Adelante, por favor. Sobre los alcances, doctor. Sí, correcto, señor. Bien, el señor Vladimiro Montesinos Torres. Sí, acepto, señora presidenta. ¿Se acoge usted a la conclusión anticipada del juicio de conformidad con el artículo 5 de la ley 28.122? Sí, señora presidenta. Su señor abogado le ha explicado todos los alcances de esta manifestación de voluntad que usted está haciendo. Sí, señora presidenta. Correcto. Bien, vamos entonces a verificar para efectos de la conformidad. En este caso, usted es consciente que acepta tanto la imputación penal como la reparación civil que se le está solicitando. Sí, señora presidenta. Bien, señor Montesinos. Vamos entonces. Ok, bueno, ahí estamos escuchando al mismo sujeto que hace un par de años fue condenado por las masacres de Barrios Altos, La Cantuta, por haber asesinado al periodista Pedro Yauri, en fin, por tantos otros crímenes, aceptando también la culpa, ¿no? Aceptando también su culpa después de 25 años ya casi.
Después de 25 años ya casi, bueno, ya él tiene la vida perdida, y está jugando legalmente sus últimas cartas para no podrirse, para no terminar sus últimos días, para no robarnos el oxígeno a toda la gente que sí merecemos el oxígeno, vivir plenamente, porque este sujeto, no estamos hablando de alguien que pueda ser cuestionado, que pueda ser juzgado, no, estamos hablando de un monstruo, porque hay que ser un monstruo para haber hecho todo lo que este sujeto le hizo a nuestro país. Entonces, esta terminación anticipada no es porque le dio un súbito arrepentimiento en su madurez, en su vejez, le entró el espíritu, ¿no? Que abandonó su cuerpo hace mucho y ahora quiere decir la verdad al país, ¿no? No. Esta terminación anticipada responde, ¿no? Responde a una negociación, porque ellos todo lo negocian. Todo se negocia, se intercambia, a ver, tú qué me das, yo qué te doy, ¿verdad? Entonces lo que quiere negociar Montesinos aquí es su pena. Entonces, ¿qué ha pedido Montesinos a cambio de esta terminación anticipada, a cambio de declararse culpable? Es que su pena de los 25 años, ¿no? Se le contabilice y sea absorbida por la que tiene actualmente por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Es decir, que no pague ni un año más, ¿no? Y el 2026 salga de la cárcel y se vaya a su casa. Bueno, esto es lo que ese genocida cree que va a pasar y que obviamente responde a la lógica de un siniestro ser, de un siniestro monstruo, ¿no? Exculparse, ¿no? Exculparse y no asumir las consecuencias como buen cobarde que es. Entonces, si el Poder Judicial acepta esta petición de felonía, pues, y Fujimori lograse salir en el 2026, bueno, ya que nos caiga un meteorito más grande, porque la vez pasada dije que nos caiga un meteorito, bueno, ya esta vez diría que nos caiga un meteorito más grande, porque sería lo más aberrante, jurídicamente hablando, y bueno, el Poder Judicial terminaría por finiquitar la poca o nula aprobación y legitimidad que tiene dentro de la población, ¿no? Entonces, él ha pedido esto, ha pedido este trueque, ha pedido declararse culpable, pero a cambio, por favor, me van descontando, ya voy como 20 y tantos años, me los van descontando, porque yo no voy a quedarme 25 años más en prisión, porque ya me voy a morir, ¿no? Entonces, como buen negociante, como buen mercader, como buen traficante de armas y traficante de todo, está negociando lo que le va a venir en los próximos años, ¿no? Entonces, ahí se la dejó en la cancha del Poder Judicial y va a depender del Poder Judicial aceptar esta aberración o no, ¿no? Dicho sea de paso, no he podido de repente corroborar en qué países se aplica esta lógica penal de prácticamente correr, ¿no? O sea, correr la sentencia, por ejemplo, ¿no? Que tiene, en este caso, Vladimiro Montesinos, que las penas no son acumulativas. O sea, es decir, yo mañana me vuelvo una Montesinos, un Fujimori, y mando a matar a 1 millón de peruanos, y resulta que la única pena que me va a tocar es tan solo pagar, pues, por 25 años de prisión, como si hubiese matado a uno. Entonces, para cualquier persona es inexplicable cómo alguien, un genocida, estamos hablando de genocidas, no estos homicidas de por aquí, acá a la vuelta de la esquina. No, estamos hablando de genocidas, gente que ha matado sistemáticamente a mucha gente por diferentes motivos, racial, por odio, por un tema de repente de que no les permitían robar a sus anchas, ¿no? Porque no dejaban que se consagre la dictadura, en fin, por ser oposición, por cualquier barbaridad, mataban gente, y no es posible, pues, que las penas no sean acumulativas, ¿no? Este sujeto, si acumulamos todas las penas que tiene, bueno, tendría que pasar por lo menos 400 años de cárcel, igual que su patrón Alberto Fujimori. Pero solo en el Perú, se da la coyuntura política y social de que las penas no son acumulativas. Entonces, si tú mates 1, mates 1000, no importa. Finalmente tan solo te van a juzgar por una pena, ¿no? Entonces,
Desgraciadamente, esto es un mal precedente para los dictadores, la gente mala que quiera tomar el poder y que quiera silenciar a todos. Entonces yo me pregunto, si esto es lo que quieren hacer con Fujimori, con Montesinos, ¿qué querrán hacer con Boluarte? ¿Será que a Boluarte también le pondrán 25 añitos como para justificar las masacres de más de 70 personas? O sea, es verosímil. Esa mujer debería estar presa por lo menos, ¿no? 500 años. Porque ni siquiera sus 500 años de prisión le alcanzarían a estos demonios pagar por todo el dolor que le han causado a las familias y también a nuestro país, por tanta gente y sangre derramada, vidas derramadas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo en pantalla justamente que estos genocidas, psicópatas y por supuesto hipócritas andan sonriéndole a la cámara, sonriéndole al aire, porque no le pueden mirar la cara a la gente, evidentemente, pero andan demostrando, ¿no?, signos de su psicopatía y finalmente saben perfectamente que en este país hay impunidad, brota la impunidad por doquier y se sienten seguros de que lo peor que les puede pasar es que pasen unos añitos en prisión. Unos cuantitos nada más. Entonces, esto se tiene que acabar, se tiene que acabar y se tiene que acabar ya. Se tiene que acabar ya para que estos episodios tan dolorosos no se repitan nunca más, ni como Pativilca, ni como lo que estamos viviendo en la actualidad con la masacre que tienen la impunidad a más de 70 personas y sus familiares. Bien, bueno, dicho eso, no se olviden por favor de compartir. Vamos a pasar al siguiente tema rápidamente porque se entregó, así como lo escuchan, ya no hay más lloriqueo por parte de la derecha bruta y achorada diciendo, que los sobrinos, bueno, resulta que ya no hay sobrinos prófugos, todo lo que le vendieron al país con mentiras, con falsedades, con canalladas, por lo menos decirlo, porque en realidad a Fray, como al otro sobrino, Gianmarco, se les acusa sin ninguna sola prueba, igualmente que a Pedro Castillo, pero el objetivo no son los sobrinos, nunca fueron los sobrinos el objetivo de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la derecha bruta y achorada que ha penetrado y capturado estas instituciones. El objetivo era siempre Pedro Castillo. Quisieron hacerle lo mismo a Jennifer Paredes, de hecho creo que fue la que a peor le fue, porque estuvo presa 2 meses. 2 meses en prisión en Santa Mónica con un presidente en funciones, pero la hija estaba presa. Pruebas cero. Y obviamente la tuvieron que soltar, pues porque si no iba a ser un escándalo mundial jurídico, iban a tener que ir ante la Corte Internacional de Justicia, en fin. Entonces dijeron, bueno, tenemos que soltarla, pues, ¿no? Pero el daño ya estaba hecho. El golpe político contra Pedro Castillo ya había sido dado. ¿Y quién revierte? ¿Quién revierte todo lo que le hicieron a Pedro Castillo? ¿Y quién le revierte esos 2 meses de prisión? ¿Quién le paga esos 2 meses de prisión a Jennifer? Nadie, porque en este país no hay justicia. Entonces lo mismo hicieron con los sobrinos, con los supuestos sobrinísimos. Porque claro, pues 2 cholos, ¿no? Tanto como Frei como Gianmarco, 2 cholos venidos del Ande, no podían, por supuesto, darse la gran vida, comer en restaurantes. No. Esos cholos tenían que estar ahí pastando ovejas, sembrando papa, como su tío, ¿no? Esa es la lógica racista de esta derecha que le hierve la sangre el tan solo recordar que fueron los cholos los que estuvieron dentro del aparato estatal. Un aparato de la cual ellos siempre se han sentido dueños. Ellos siempre se han sentido los herederos del Estado republicano, del Estado como lo conocemos. Entonces, era un insulto pensar siquiera de que un Castillo estaba de presidente, de que un Frei, un Gianmarco, una Paredes estaban dentro del aparato estatal, de que un militante, de que un joven, de que un agricultor sea ministro, de que gente, un profesor, una profesora sean secretarios de Estado. Era indignante para estos racistas. Entonces,
lo que tuvieron que hacer era activar, por supuesto, a sus medios corporativos para demoler la reputación, no tan solo la reputación, sino demoler el gobierno de Pedro Castillo en ese afán golpista profundamente racista, porque acá no vamos a hablar tan solo de un golpismo, porque somos de diferentes contiendas políticas, porque somos de diferentes posturas ideológicas. Aquí no hay nada de eso. Aquí la oligarquía peruana se mueve por un profundo odio a las mayorías y a sus orígenes, y por supuesto se mueven por la plata. Claro, principalmente. Entonces, nos contaron a todos un cuento de que Castillo tenía familiares, de que Castillo tenía sobrinos y que todos eran unos corruptos. Nos contaron el cuento. Pero finalmente hoy ya no tienen de qué cogerse, ¿no? Finalmente hoy ya no pueden decir, que el sobrino está prófugo. ¿Y qué querían que hiciera Frei o Gianmarco o en este caso Jennifer Paredes, que tengo que reconocer que es una mujer muy valiente? Que tengo que reconocer que fue al Congreso, a la Fiscalía, los cacheteó, regresó, los volvió a cachetear y ahorita está dando la lucha por Pedro Castillo y por supuesto por la lucha que es de todos, una lucha colectiva, ¿no? Entonces, pero las mujeres tenemos los ovarios bien puestos, ¿no? No puedo decir lo mismo de los varones, no mucho. Y por lo general, pues los hombres cuando ven una situación complicada se asustan y lo primero que hacen es o me van a decir ahí a todas las mamitas solteras que eso no pasa. Entonces, lo mismo pasa pues con este joven que a la justa creo que tiene 30 y tantos años, Fray, Gianmarco, 30 añitos, 28 añitos, pobres niños, ¿no? Pobres chiquillos que el único delito fue haber sido familiares de Pedro Castillo. Es un único delito. Yo les apuesto, porque no hay ni una sola prueba, contra ni Frei, ni Gianmarco, ni Jennifer Paredes. Ni una sola prueba. Y yo les apuesto que esto va a terminar al mismo estilo de Karelyn López, ¿no? De Samir Villaverde. Sí, colaboradores eficaces, pero que hasta la fecha no presentan ni una sola prueba. Pero tuvieron micrófono, mucho. Y tuvieron harta comidilla la Fiscalía para hacer supuestamente investigaciones y denuncias constitucionales para tumbarse a un político incómodo a sus patrones, ¿no? A las patronales. Entonces, ya sabemos que todo el cuento de la familia de Castillo en demonizar y estigmatizarla y perseguirla solamente fue parte del plan. Solo fue parte del plan. Entonces, hay un pronunciamiento que quiero compartir con ustedes de Pedro Castillo, a ver si lo podemos ir pasando, porque ha sido un pronunciamiento que ha salido en sus redes sociales, principalmente en la de Twitter, que me parece que es la más cercana a Pedro. Ya sabemos que él no puede escribir desde la prisión, porque claro, ahí no tienen celulares, pero evidentemente esta cuenta la maneja alguien de su entera confianza, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pedro Castillo Terrones en su Twitter? Dice, después de más de un año de sufrir un encarcelamiento abusivo, no han logrado demostrar las imputaciones en mi contra relacionadas con presuntos actos de corrupción. Concreto y real. Ni una sola prueba hasta ahorita, ya me van a salir raíces. Nunca lideré, ni fui parte de una organización criminal. El tiempo nos está dando la razón. Por ello, pido a aquellos que se encuentran en la clandestinidad a que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres. Las mentiras y las injusticias tienen patas cortas. Ya es tiempo de ponerse a derecho y demostrar que no hemos cometido delitos. Bueno, esto lo publicó, a ver, la fecha ya se me fue, pero lo publicó hace un par de días, ¿no? Me parece ahí está, el 27 de enero, hace 3 días exactamente, ¿no? Bueno, lo vengo sosteniendo. Al final, cuando haya una nueva justicia, cuando pasen tantos años y no haya ni una sola prueba para inculpar a fulanito, sultanito y menganito, bueno, simplemente dirán, bueno, no se pudo, ¿no? No se pudo lograr lo necesario para formalizar una denuncia contra Frei, contra Gianmarco, contra Pedro, hasta contra el mismo Pedro Castillo, porque es una aberración legalista. Hay abogados de corte y de talla internacional que sostienen que el delito
que le imputan a Pedro Castillo por haber leído una proclama, un discurso político sin activar ningún hecho concreto, sea rebelión. O sea, esta es una barbaridad por donde lo querramos ver, ¿no? O sea, es decir, yo puedo decir, bueno, no sé, mañana, no sé, pues voy a sacar, ¿cómo le decían esto? Voy a sacar las tuntún, ¿no? Las tuntún, las pumpún, no sé. Bueno, finalmente llega mañana, no saqué ni una. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Me van a condenar por levantarme con las tuntún? No, pues es un inverosímil. O sea, se juzga el acto delictivo. No se puede juzgar un discurso político. Háganme el favor. Háganme el favor. Entonces, cuando pase todo esto, cuando no puedan sostener sus deformaciones legalistas, cuando no puedan demostrar ni una sola prueba, cuando sus colaboradores eficaces terminen de gastarse la saliva contando mentiras, bueno, tendrán que, espero yo en una nueva justicia, responder ante la justicia, pero todo el daño que hicieron, ya está ahí. Toda la sangre que derramaron está ahí. Y todo lo que nos están atrasando sigue perenne, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que están en juego y que nosotros, por supuesto, de manera responsable y cívica, tenemos que dar una lucha sostenida en el tiempo. Y lo estamos haciendo. Es por eso que voy a pedir que compartan el video. Y por acá de repente, a ver, voy a leer los más recientes. Comentarios más recientes. Dice, a ver, David Reategui Ermitaño. La verdad siempre sale a flote. Claro ejemplo, la RT, supongo la ratilla de 3 colas, Keiko Fujimori, se descubrió sus empresas corruptas y que tanto apoyaban las mujeres. Así con sus 4 letras, en este país la mayoría apoya a esa asesina porque es mujer nada más y no quieren ver la basura de personas. Bueno, acá ya también mi seguidor se pasó, porque bueno, no podemos de repente decir esas cositas también en señal abierta, pero yo creo que tiene toda la razón, ¿no? O sea, no podemos, o sea, tenemos que aprender a separar algunas cosas, no por el hecho de que seamos mujeres. Nos van a poner en el mismo saco a todas, ¿no? Igual que los varones. Hay hombres buenos y hay hombres malos. Entonces, hay políticos decentes y nada tiene que ver con su género. Hay políticos que vienen de abajo, la han luchado, sacan la cara por el pueblo, se desviven, enfrentan esta coyuntura, enfrentan un sistema hambriador y nada tiene que ver con el género. Por supuesto que hay una lucha histórica de las mujeres por alcanzar la justicia de género, pero también hay una lucha histórica que nos concierne a todos, hombres y mujeres, por alcanzar la justicia social. Entonces, uno no tiene nada que ver, o mejor dicho, no es completamente ajeno a lo otro, ¿no? Van avanzando de manera conjunta, pero por supuesto que la lucha por la justicia social abarca, y ese podría decir la punta de lanza de todas las luchas por la tierra, por la mamapacha, por supuesto, por dejarle una herencia a nuestros hijos para que puedan seguir respirando aire y no respiren seguramente pura contaminación, ¿no? La lucha también racial, por así decirlo, ¿no? De los pueblos originarios. Y bueno, finalmente todas estas luchas se engloban en una sola, que es la lucha de la justicia social. Porque sin poder económico, sin poder adquisitivo, no importa si seas hombre, mujer, o así seas de repente una comunidad minoritaria, no importa si no tienes las condiciones de vida mínimas para poder desenvolver y sacar lo mejor de ti, las luchas que tú puedas tener aisladas, de repente con una agenda particular, no van a poder resolver que no puedes estudiar, que no tienes una vivienda, que no tienes para el transporte, que no puedes desarrollarte pues plenamente, ¿no? Entonces hay que comenzar a ir poniendo, y nada tiene que ver, por supuesto, el ser humano, ser humano, ¿no? Con el género. Ahí tenemos ahorita psicópatas, genocidas, violadores de derechos humanos, rateros, confesos y conchudazos, ¿no? Homicidas, haciéndola de presidentes, ¿no? De candidatos a la presidencia, de congresistas, ¿no? Entonces, esta degeneración política obviamente tiene una sola vacuna, y la vacuna de la degeneración política es el empoderamiento del pueblo.
¿no? El empoderamiento del pueblo, que participe, que protagonice, que empuje, que luche y que sea él mismo quien labre su destino. Que se extienda, se corroa como un virus en todo el aparato estatal y lo transforme. Bien, vamos a pasar al siguiente tema entonces. Vamos a pasar al siguiente tema. Porque los intocables de la corrupción, y ya con eso vamos también finalizando, no sin primero decirle gracias a toda la gente que nos está viendo. El Perú siempre fue un racista, desde la llegada de los españoles, por ahí dice Edilberto Rondoy. Vamos a ver algunos otros comentarios. Ya saben, no se olviden de compartir para llegar a la mayor cantidad de personas posibles con este material. Ahí vamos desmenuzando la noticia, porque aquí no tan solo se trata de ahí vamos a leer las noticias. No. Acá se trata de analizarlas, de entenderlas y de finalmente develarlas, porque hasta las noticias nos llegan mal contadas, ¿no? Los titulares nos llegan dibujados, manipulados, maquillados. Entonces hay que decirle las cosas a la gente como son, hacerle recordar cosas para que comience a leer realmente lo que dicen las noticias. Muy bien, vamos a pasar entonces con los intocables de la corrupción. Han detenido, hoy han detenido a los exfuncionarios del gobierno de Vizcarra, acusados de ser parte de la red de los intocables de la corrupción. Ellos son Alcides Villafuerte, ahí vamos a poner ahí la foto de la cabecilla de esta red, de esta presunta red. Vamos a poner ahí Alcides Villafuerte, Juan José Enciso, quien fue miembro del Comité Selectivo de Provías Descentralizado, los señores Hugo Meneses y Elizabeth Ugarte, esta última está fuera del país. Entonces, ¿quiénes serían los cabecillas y principales de esta red de corrupción? Sería Martín Vizcarra, el exministro Edmer Trujillo y el otro Carlos Extremadura, y el director ejecutivo de Provías, Carlos Revilla Loaiza. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo esta red, presunta red de corrupción, digitada desde la cabeza que en ese momento era Martín Vizcarra como presidente de la República, ¿no? Entonces le han puesto los intocables de la corrupción. Y es que los casos que estarían involucrados son los de Sameagua, que estaba ubicado en Moquegua, una licitación pública hecha en el 2020 por el valor de más de 63 mil millones de soles. Está también Tintay en Apurímac, en un concurso público del 2019 por el MTC. Estamos hablando de 156 mil millones de soles. Y Pampas en Ayacucho y Apurímac, estamos hablando de otros 54 mil millones de soles, ¿no? Entonces, plata como cancha, destinada supuestamente a obras de infraestructura, vías, ¿no? A diferentes licitaciones públicas que se hicieron con la finalidad de transformarlas en obra. Plata de todos los peruanos que deberían ser corredores viales, carreteras fuertes, en fin, no. Se terminan yendo a la corrupción. Y esto no lo vemos pues desde ahora, ¿no? Esto lo hemos visto como prácticamente ya no es la excepción a la regla, más bien es la regla, ¿no? Y la excepción sería de que haya un gobierno popular que maneje otras formas de transparentar, por ejemplo, estas licitaciones. Yo recuerdo que durante el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, primero se modernizó todo el aparato estatal, al punto, escúchelo bien, de que las licitaciones que hacían desde el Estado, por un Estado moderno, un Estado popular, un Estado dirigido por los mejores y las mejores hijas de este pueblo, modernizó el Estado para licitar en tiempo real todas las obras que convocaba el gobierno de Rafael Correa. Es decir, aplicaba en tiempo real, usted podía ver como usuario, como ciudadano, quiénes estaban licitando tal obra. Pam. Cuánto era lo que estaban ofreciendo cada obra. Y en tiempo real también se escogían por algunos criterios, que obviamente ya eso corresponde a un grupo selectivo, ¿no? Que se encargue y tenga la experiencia de poder hacer esa selección. También se hacía en tiempo real. Es decir, se transparentaba la información en el gobierno de Rafael Correa. Pero acá me van a decir, loca, ¿no? Si yo propongo, por ejemplo, ¿por qué no hacemos esto mañana? Y acabamos con los provías, con
con los intocables de la corrupción, acabamos con todos esos fascinerosos que se benefician del secretismo y de las negociaciones debajo de la mesa que llevan a cabo funcionarios, malos funcionarios por supuesto, que por lo general son políticos, y si no son los políticos mismos, son sus ayayeos, son sus colocados, pues, ¿no? A dedo, para que saquen su tajada, y esa tajada tienen que repartirla en diferentes niveles. O sea, ustedes no crean que... Entonces, estamos viendo cómo la corrupción puede, por supuesto, disminuir en el país, puede, pero no hay esa voluntad política de transparentar las licitaciones. Entonces, caldo de cultivo para la corrupción está desde siempre, comenzando con ese bendito artículo de la Constitución 62 que blinda todos los contratos con las transnacionales, y es más, nos ponen nuestros derechos al mismo nivel de estos benditos contratos, ¿no? Entonces, ¿por qué el cemento? ¿Por qué estas obras de gran infraestructura? ¿Quiénes pueden coimear ahí? Yo pregunto. ¿Puede coimear acá el vecino que tiene su pequeña constructora, que ahí anda asfaltando pues la calle del Rímac, un par de parches? No. Estamos hablando de obras de varios miles de millones de dólares. Entonces, los que tienen esa capacidad de poder financiar algo para, obviamente, previa tajada con aprobación con coima, sacar réditos, porque ellos no lo hacen gratis porque vamos a mejorar las vías del país. No. Ellos lo hacen porque quieren sacar su plata, quieren sacar y cobrarnos jugosas sumas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que pueden invertir en grandes obras de infraestructura? Las transnacionales, señores. Capital extranjero, transnacionales. Entonces, estos contratos que se firman con sultanito menganito, que viene de China, que viene de Canadá, que viene de los Estados Unidos, que viene de donde sea, adquieren automáticamente por ley, por constitución de Fujimori, el rango de irrevisables, irrenunciables, al rango de nuestros derechos. O sea, más importa, o mejor dicho, sí, porque yo no creo que tampoco valga lo mismo romper un contrato con, con Odebrecht, por ejemplo, ¿no? O con ahora, ¿cómo le llaman? Provías, no, le llaman Rutas de Lima, ¿no? Más difícil va a ser que rompan ese contrato, que manden a matar a 100, 200, 1000 o 4000 personas, peruanos, y no respeten su derecho a la vida, ¿no? Entonces, en realidad no está al mismo nivel de nuestros derechos. Eso es en la escritura, sino que ellos están por encima de la vida de la gente del país, por encima de su vida, de sus necesidades, sus pareceres, su soberanía. Entonces, caldo de cultivo para la corrupción está ahí, hecha carta magna, hecha ley, para que vengan todos, roben lo que quieran, coimen lo que quieran, y no pasó nada, señores. Porque no tan solo los delitos de corrupción, déjenme decir que son una metidaza de, no puedo decir otras cosas, ¿no? Pero es un saludo a la bandera. Discúlpenme, ¿cómo es posible que un delito por corrupción, por colusión, por tráfico de influencias, por cohecho, por enriquecimiento ilícito, tengan penas que oscilen desde los 4 añitos, 8 añitos, ya vamos a ser malos, ¿ya? 10 añitos. ¿De verdad? ¿A quién conocemos, que tenga por lo menos purgando, ¿no? 20 años ya, 20, 25 años por haberle robado al pueblo peruano? ¿Quién, ¿Quién? Nadie. Nadie. Te meten preso 25 años hasta por robarte un celular, pero a todos estos cuellos blancos, a todos estos supuestos empresarios y a todos estos políticos mequetrefes delincuentes, actúan con total impunidad porque saben que no van a haber consecuencias. Esa es la verdad. Entonces, ahora, nuevo destape. Vamos a hacer el destape desde la fiscalía para que vean que hacemos nuestro trabajo y para que poder cobrar pues a fin de mes, ¿no? Si no nos cobramos también. Vamos a hacer ahora un esquema, ¿no? Así que los Vizcarra, como es Vizcarra, nos va a jalar puntos y van a decir que nosotros estamos luchando contra la corrupción. ¡Qué graciosos!
Qué gracioso. Se lo creerán seguro los que leen el Trome y esas cosas, ¿no? Pero la gente bien informada saben perfectamente que eso simplemente es la punta del iceberg. Que el problema de la corrupción radica en la madre, en la matriz, en la ley de leyes, que la legaliza, que la institucionaliza. Entonces, otro documento que ha filtrado la Fiscalía, bueno, vamos a continuar con la Fiscalía y con su supuesta red de que están luchando, bueno, tienen que vivir de algo, tienen que luchar contra algo siquiera, no sé, porque ya es visto y claro que no pueden luchar contra los asesinos seriales que tenemos en Palacio, bueno, que luchen contra los intocables de la corrupción, no importa. Pero bueno, dicen, vamos, otro documento filtrado a la Fiscalía dice que de un testigo protegido es que el señor Hugo Misat, conocido como Turco, sería el testaferro de Martín Vizcarra en todos los casos de corrupción. Bueno, ya, pero ¿cuál es acá la sorpresa? Si todos sabemos perfectamente que todos los presidentes de este país han terminado presos por lo mismo. Todos están inmiscuidos en diferentes casos de corrupción. Todos. Y Martín Vizcarra también por algo, en el 2016, declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones que tenía 4 inmuebles, un departamento, un garaje, un no sé un qué. Y resulta que después de 4 o 5 años, resulta que salió pues con 40 propiedades. O sea, un desbalance patrimonial escandaloso, ¿no? O sea, discúlpenme, pero ¿por qué no hay consecuencias para Martín Vizcarra? Bueno, es lógico que toda esta plata terminó en algún bolsillo, en algo, en una propiedad, en un depósito, por supuesto. Entonces, si hay desbalance patrimonial, ¿cómo no va a haber una indagación seria para ver de dónde salió esa plata? Obviamente de origen ilegal. Entonces, yo no creo ni que el pato más rico, pues, ¿no? de este país, ni el Rockefeller, pues, ¿no? Pueda en 6 añitos pasar de 4 propiedades a 40. O sea, demasiado. Ya es demasiado. Entonces, a todos los Vizcarra lovers, bueno, sáquense la venda de una vez. Ningún neoliberal va a cambiar las cosas en el país porque ellos son parte del problema. El señor Martín Vizcarra fue quien le regaló la plata de todos los peruanos. Fue el que se vacunó primero, porque claro, primero estaba su vida, ¿no? Luego el resto. Y no tan solo por una cuestión de que yo me vacuné primero, no. Él, en los hechos, en gran escala, él demostró que le interesa 3 pepinos la vida de la gente. Decidió salvarles, dio un salvataje a empresas grandes, señores, a empresas grandes como la Intercorp, que tiene un holding, no sé cuántas empresas tienen en su haber. Les dio salvataje a ellos, a los ricos, y a los pobres no les dio nada. Nada, ni su bono, un bono cada año. Nada. Quiso, ni siquiera pudo nacionalizar las benditas plantas de oxígeno medicinal que querían cobrar lo que querían. Ni siquiera pudo nacionalizar. ¿Qué importa? Temporalmente, ¿no? Ponerse los pantalones, decirles, ¿saben que las clínicas, bueno, ahora esto es administración estatal, porque ustedes quieren poner los precios que quieran? No, no quieren hacer nada, no se preocupen, nosotros desembolsamos. ¿Cuánto necesitan? O sea, con la plata de todos los peruanos, ellos hicieron ganar exponencialmente al sector salud, a ese mismo sector que le estaba exprimiendo la plata a todos los peruanos que se morían por el COVID. Entonces, ese sujeto es Martín Vizcarra. No nos engañemos. Desbalance patrimonial, salvataje a los ricos, porque él es un hombre de negocios. Él no es un político, él es un hombre de negocios. Y dicho sea de paso, este organigrama de la Fiscalía y estos testigos, ¿no? Estos testigos que aseguran haber entregado, ¿no? Empresarios haber entregado plata a Martín Vizcarra, seguramente sí tiene mucho de cierto. Pero repito, en este país en donde la impunidad abunda y la justicia escasea, lo más probable es que esto quede simplemente como una anécdota más. Y si eso no fuera así, lo peor que le puede pasar a Martín Vizcarra es que le den pues una penita de 8 añitos, ¿no? Y bueno, la inhabilitación, porque los fujimoristas y los contrincantes políticos de este sujeto, que es, repito, de su mismo espécimen, solo que de repente con otras formas, pero igual
de salvaje contra la vida de la gente. Es cierto, muy cierto. Le importa tres pepinos. Y es más, acuérdense de que para salvar a los ricos, en ese momento Martín Vizcarra decidió endeudar al país por más de 100 años. O sea, nuestra economía en este momento es una economía hipotecada. O sea, ese PBI que nosotros nos alabamos, ¿no? De que, que el PBI está creciendo, que el PBI está creciendo. Es una fantasía, es un ficticio, estamos hipotecados 100 años. Es como si yo agarre y, no sé, pues me compre un departamento y me lo financien de acá a 20 y 35 años. Y bueno, yo diga, sí, tengo mi departamento. No lo tenemos, pues, no tenemos esa plata nos ha hipotecado. Estamos hipotecando nuestras vidas a pagar algo a futuro que no fue para salvarle la vida a la gente, para conservarle el trabajo, para mejorar las condiciones de vida, no. Fue para dársela a los ricos. No se olvide, porque olvidarse esto es simplemente ser un apátrida. O sea, es odiar al Perú. Es odiar al Perú. Entonces, ¿qué respondió Martín Vizcarra en una entrevista? No sé si podemos pasar el video, pero creo que no se puede, ¿verdad? Porque tiene derechos de autor. No hay problema. Pero bueno, respondió que todo era una patraña y que Karen Roca era la culpable. Bueno, no sé, ya parecen no sé, algo más razonable, Martincito, no sé. Bueno, una defensa más ecuánime, ¿no? Ya te pareces a Keiko diciendo de que Castillo había había comprado a la OMP, al Jurado Nacional de Elecciones, a los veedores, a todo el mundo, ¿no? Cuando era candidato. Entonces, no creo que la señora Karen Roca tenga tanto poder. Entonces, aterrízate un poquito y anda, consúltale a tus abogados para ver de qué manera te lanzan o te dicen cómo debes mentirle a la gente con algún argumento más creíble, ¿no? Porque evidentemente echarle la culpa a Karen Roca, que era tu ex asistente y que sabe tener tus cochinadas, no es suficiente. Porque estamos hablando no tan solo de Karen, sino estamos hablando de otros testimonios, estamos hablando de tu desbalance, estamos hablando de que hay mucha plata que salió de las arcas del Estado en tu gobierno y que hoy no se conoce paradero sabido. ¿Dónde están las obras de infraestructura? ¿Dónde están las vidas que se salvaron en pandemia? Nada, eres un mediocre, eres tan mediocre, al igual que cualquiera de los otros mediocres que te antecedieron. Esa es la realidad. Porque eres un hombre de negocios, eres un Rafael López Aliaga Moqueguay, esa es la verdad. Entonces, ni un neoliberal nos va a salvar de esta crisis, ni un Vizcarra, ni un Rafael López Aliaga, nadie. Aquí, quien nos va a salvar no es un Mesías, sino es finalmente el pueblo empoderado, claro, y que impulsa sus cuadros para que tomen el poder democráticamente y que finalmente también hagan respetar la voluntad del pueblo. Y que respalden, por supuesto, a todos los próceres, mártires, héroes que hoy purgan prisión, son perseguidos y han sido defenestrados para instalar un régimen que nos está llevando derechito al abismo. Bueno, dicho sea de paso esto, ahora sí ya terminé, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Pedirles que compartan todos los que puedan, no se olviden también de suscribirse al canal, de unirse al canal, nos ayudan un montón con eso. A Nacional TV Perú por darnos este espacio dentro de su señal y finalmente a ustedes porque sin nuestro público pues no seríamos nada. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes tenemos una voz y tenemos también mucho que decir. Muchas gracias, nos vemos el día jueves nuevamente aquí por Nacional TV. Bye bye. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.